Muchas gracias, hermano Fernando. Gracias a los hermanos de Temuco allí por la invitación. Estamos siguiendo un estudio en el libro de Lucas, para lo cual vamos a leer allí en Lucas el capítulo 1. Hemos llegado a un tema muy interesante que a veces se pasa rápidamente, pero es interesante y lo vamos a ver. Es la oración de María. La oración de María. Como he dicho en otras oportunidades, el personaje de María es un poco controversial porque algunas personas se van a los extremos, entonces llegan al punto de idolatrarla o de venerarla, como dicen algunos, pero le ponen en un lugar que ella ni nadie en la escritura le ha dado, ni ella misma. Y hemos visto el otro extremo, que considerar a María como alguien común, como cualquier otro, y vemos que no es así. Hemos visto algunos textos. Era una hermana excelente, una buena hermana, una buena sierva del Señor, y hemos considerado algunos pasajes, como en Hechos, por ejemplo, cuando ella estaba en lo que era la reunión de oración, ahí estaba perseverando en la oración. En Juan capítulo 2 le vemos cómo ella le dice a las personas, haced todo lo que Él os diga, refiriéndose al Señor Jesucristo, sujeta plenamente a la voluntad del Señor. Y aquí también en Lucas 1 hemos considerado algunas cosas, como ella se sujeta a la voluntad plena del Señor y utiliza aquella palabra como engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. También tenemos allí en ese texto el que ella misma reconozca que necesitaba la salvación de Dios. Y podemos pensar nosotros como creyentes, pero eso yo lo sé, hermano, ¿por qué está diciendo esas cosas si yo las sé? Pues bien, algunas cosas que para nosotros son básicas, son simples, son sabidas. Hay personas que tal vez escuchen en esta tarde o en las repeticiones a través del YouTube, que para ellos no sea tan así, tan simple. Incluso hay personas muy queridas mías que me dicen respecto al asunto de que ella era madre de Dios, me dicen, pero si usted dice que el Señor Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Yo le respondo, sí, es Dios sobre todas las cosas. Bueno, ¿y quién fue su mamá? Y ahí comienzan a mezclar algunas cosas. Siempre la escritura muestra la frase que leímos la vez pasada, que decía, la madre de Jesús, María, la madre de Jesús. Y la hemos considerado también como una creyente, como una hermana, como una buena creyente, una buena sierva del Señor. Tiene que haber sido una señorita, y como dice la escritura también, el nombre de la Virgen era María, era una muchacha prudente, y se le menciona aquí como una virgen, en el día de hoy donde aquella palabra incluso provoca risas en la juventud, incluso el sistema en el que estamos viviendo provoca que la juventud que se mantiene virgen hasta el matrimonio sea mal mirada o se burlen incluso de ellos, pero la escritura muestra esto de la virginidad, tiene que llegar hasta el matrimonio. Pero la Biblia lo menciona en esta señorita. María tiene que haber sido muy joven, muy joven. Vamos a leer desde el versículo 39. Lucas, capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hacemos el paréntesis allí. Alguna oportunidad mencionamos que en la parte que el ángel le dice, no aparece esta frase, bendito el fruto de tu vientre, porque no son palabras del ángel, son palabras de la prima Elizabeth. Y le hace una pregunta, ¿por qué se me concede esto a mí?
que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Recordémonos por qué hace este viaje María. Incluso dice ahí, sabemos que ninguna palabra está de más en la Escritura, dice que María fue deprisa, deprisa. Recordémonos que estamos hablando del siglo I. No es que María tomó un avión o tomó un automóvil y fue. El viaje en aquella época significaba incluso peligros, y viajar de una ciudad a otra. Y lo vemos en la Escritura cómo se ocupan algunas parábolas incluso para ver qué gente iba de Jerusalén a Jericó, y un hombre es asaltado allí. Eran peligrosos los viajes en aquella época. Y María se da prisa para ir a ver a Elizabeth. El ángel le dice que ha concebido un hijo en su vejez. Este ya es el 6º mes para ella, porque no hay nada imposible para Dios, dice en el versículo 37. Cuando María acude aquí a la casa de Zacarías, vemos que no hay palabras de Zacarías, no se menciona ninguna vez Zacarías, pero se nos dice que era la casa de Zacarías. Y aquí vamos a comenzar nuestro estudio diciendo algo de esta reunión. Los libros de historia en esta época hablan de los imperios, de los emperadores, de los gobernadores, de las grandes guerras, las grandes conquistas que se podrían presentar en aquella época. Sin embargo, la Escritura pone importancia a una conversación cotidiana, a un encuentro entre dos mujeres, a un encuentro entre dos mujeres embarazadas que estaban por dar a luz la vida de dos pequeños que iban a cambiar nuestro mundo, el mundo conocido, sea cristiano o no cristiano la persona. Estos dos niños que iban a nacer cambiaron el mundo. Juan el Bautista como el que preparó el camino para nuestro Señor, el Salvador del mundo. Y obviamente el Señor, sin comparación alguna, el Señor, el Salvador del mundo, quien cambió toda la historia de la humanidad. Y ahí vemos a estas dos mujeres en lo cotidiano, una conversación en lo cotidiano, una visita de una señorita, María, a una mujer de más edad, como era su prima, que el ángel le dice, ella ha concebido en su vejez. Tenemos otro caso en la Escritura, cuando en el libro de Ruth se nos menciona a Ruth y se nos menciona a Noemí, y vemos la amistad que se forma entre ambas. Y era una amistad bíblica, hermosa. Y aquí vemos también la amistad entre familiares, entre mujeres. ¿Y qué es lo que hace el mundo en el día de hoy con esta amistad? Yo lo vi también en mi trabajo, cuando
dos niñas, dos señoritas eran muy amigas, se comenzaban a hacer comentarios muy feos y de doble sentido incluso acerca de ella. Pero la Escritura habla de amistades fieles entre dos hombres, como por ejemplo David y Jonatán. En el caso de Noemí y Ruth, amistades entre dos mujeres. Pero el hombre todo lo tergiversa, todo lo tergiversa. Incluso pasajes como aquellos que mencioné son ocupados por algunos grupos para tergiversar la Escritura y lo que realmente quieren decir. Así que no lo vamos a ver en los libros de historia, este encuentro, que no hay gobernadores, no hay políticas públicas, no hay grandes emperadores, no hay grandes guerras ni batallas, es una conversación de dos mujeres en un hogar, en una casa, una va a visitar a la otra. En algo tan cotidiano como eso se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Y yo quiero hablar entonces a mis hermanas en esta tarde también, el ministerio de las mujeres, el ministerio de nuestras hermanas, el ministerio de las damas. ¿Acaso el Espíritu del Señor está solamente en la congregación, en el local de reunión? De ninguna manera. En nuestro hogar, en lo cotidiano, en aquella conversación con una vecina, con una amiga, con una persona que viene a visitar nuestro hogar, donde le abrimos las puertas. El Espíritu Santo se puede manifestar en ese lugar. Las palabras. A veces los varones, obviamente, somos diferentes a las mujeres, y el Señor, gracias a Dios, nos ha hecho diferentes. No ha hecho a uno superior ni a otro inferior de ninguna manera. En el día de hoy el mundo trata de que estemos en guerra, varones con mujeres, de ninguna manera. Dios nos hizo un complemento. Y en el libro de los Corintios, Pablo también habla de esto. Y dice, 1 Corintios 11, lo voy a leer, versículo 8, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y eso se está haciendo referencia a lo que fue el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre. Y luego de su costilla sacó una mujer. Ya hay un escritor que habla de que la sacó del costado, de una costilla, para que esté al lado, para que sea su compañera. No la sacó de los pies para que la pisotee, no la sacó de otro lado. La sacó de su costado. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. El hombre estaba incompleto, el hombre estaba, le puso nombre a todos los animales, pero algo le faltaba. Y dice la Escritura, no se halló ayuda idónea para él. El hombre estaba vacío sin la mujer. Algo le faltaba. Había hecho todo lo que Dios le ordenaba, pero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le hace una ayuda idónea. Y allí dice entonces Pablo, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero fueron creados, y este es un detalle importante que algunos también pasan por alto, fueron creados el día sexto. Los dos. Algunos piensan que fue creado Adán y tiempo después fue creada Eva. Pero Génesis capítulo 5 dice, el día que fueron creados, y les puso por nombre Adán, a los dos, el nombre de los dos, de ese complemento, el nombre de los dos fue Adán. Así que Pablo dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es el asunto del velo, que no es nuestro tema en el día de hoy, pero allí está el pasaje. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y es un complemento. ¿Qué es lo que pretende esta sociedad manchada por el pecado? Dos hombres, por mucho que quieran, que intenten adopciones y todo por el estilo, dos hombres no pueden procrear. Dos mujeres no pueden procrear. Dios nos ha hecho una unión, un complemento. Y somos uno delante de la presencia del Señor. Y Él ha establecido leyes divinas,
Y una de esas leyes es el matrimonio. El matrimonio. Entonces aquí vemos en lo cotidiano a dos mujeres que están esperando un bebé, un niño. Cada una ya sabe que está esperando un niño. Sabe el nombre, saben su nombre. Y ahí se manifiesta el Espíritu Santo en algo tan cotidiano como es una conversación en un hogar, no en el templo de Jerusalén. Y recordemos lo que había pasado con aquel varón, Zacarías, un hombre que estaba encargado en los asuntos religiosos. No se menciona aquí Zacarías, se menciona solamente la casa, el lugar. Pero la historia divina centra todo en una conversación de mujeres. De mujeres. Es que tenemos que entender que la historia de la humanidad no es lo mismo que la historia de la Biblia, de la Escritura. Tal vez cuando ocurrieron todos los hechos que tenemos en la palabra, nadie estaba interesado de aquellos acontecimientos. No era lo que estaba pendiente toda aquella generación. Tal vez estaban pendientes las guerras de los romanos, del emperador, sus hazañas, pero Dios centra sus ojos en lo simple, en aquellas cosas, en lo humilde, en lo cotidiano. Y vemos a Elizabeth que reconoce a su Señor también. Se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, refiriéndose a María. Voy a compartir una pantalla para ver cómo después de esta conversación entre Elizabeth y María aparece lo que llamamos aquí engrandece mi alma al Señor, magnifica mi alma al Señor, dicen algunas traducciones. Y si uno va a esto de María, se le llama de esta forma la oración de María, en Lucas 1:46, la oración de María o el cántico de María también. El Magnificat, Magnificat. Ya hay una definición en un diccionario, que esta palabrita que se ocupa, que cuando uno busca en internet qué dice acerca de María o alguna relación a este pasaje, aparece esta palabra repetidas veces, se ocupa harto en el mundo religioso. ¿Pero qué significa? Por si alguna vez se la encuentran, aquella palabra. Es simplemente el cántico de alabanza que se relata allí en Lucas. Cuando se habla del magnifica mi alma, dice María, en otras traducciones. Cuando María dice, engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, otras traducciones dicen, magnifica mi alma al Señor. Y en el idioma latino, que hay una traducción que es la versión de la Vulgata, se pone esta frase, magnificad mea anima, que significa nada más que magnifica mi alma. Y por eso se le menciona este nombre por todos lados cuando se refiere a estos versos que aparece aquí de María. Pero si lo podemos resumir así, es un cántico de alabanza, una oración desde el corazón de María. Y podemos ver también el espíritu de María a través de lo que ella nos dice. Ella misma nos dice aquí en lo que ella expresa en su oración, en su cántico. Y como decía, no tenemos que dejarla en un extremo de no considerarla, pero tampoco irnos al otro extremo de venerarla o llegar al extremo máximo cuando algunos ya la adoran. Dice el versículo 46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y aquí vemos que María tiene solamente al Señor su Dios como su Salvador. Y para que ella considerara a Dios su Salvador, primero debe haberse considerado como cada uno de nosotros creyentes, como perdidos en nuestros delitos y pecados. Y esto tenemos que saber también, que María
con todo lo virtuosa que era, con todo lo bienaventurada, con todo lo feliz que era, necesitaba, al igual que nosotros, y que todas las personas nacidas en este mundo necesitaba un Salvador, un Salvador. Algunos la han mencionado a ella como la mediadora, como la mediadora. ¿Y cuál es la lógica que siguen? Bueno, el amor de madre es grande, Jesús puede conversar con su madre y su madre tiene una relación especial con él. Dicen entonces, yo me acerco a Jesús a través de María. ¿Dirá realmente eso la Escritura? ¿Enseñará eso la palabra de Dios? Incluso en alguna Biblia católica, como la que mencioné hace un rato, la Vulgata, se encuentran estas mismas palabras. No pueden sacar las palabras que están escritas allí. Engrandece mi alma al Señor. El alma de María se eleva en una oración y ella lo más que quiere hacer es resaltar la grandeza del Señor, la grandeza del Dios poderoso. En ninguna medida quiere exaltarse ella como persona o ser ella la figura principal. De hecho, en los pasajes que leímos, cuando ella sabe de su prima, de su pariente que está esperando a Juan, Elizabeth, ella va deprisa y deja de lado su situación para ir a ver a su prima, a su pariente, y estar con ella. Y dice la Escritura que estuvo 3 meses. Podemos pensar allí en ayuda. Una persona que está embarazada necesita algunas ayudas. Podemos ver allí el espíritu que tenía esta mujer, esta hermana María. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Yo pregunto, hermanos, una pregunta que me hago también a mí. ¿En qué se regocija mi espíritu en el día de hoy? Hoy día mismo, durante el día. ¿En qué se ha regocijado mi espíritu? ¿En qué ha encontrado su contentamiento? ¿Me ha hecho sentir feliz algún texto de la palabra de Dios? ¿O he meditado en las cosas de Dios? ¿O solamente por el simple hecho de saber que soy creyente, que no veré condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? El solo hecho de saber eso, o de saber que el Señor puede venir hoy día en el arrebatamiento de la iglesia y que nos iremos con el Señor, y alegrarme solamente por eso, o porque todas las personas que se dicen entendidos del clima, por ejemplo, que a mí eso me provoca una leve sonrisa, predicen el clima para mañana y todos están de acuerdo con sus instrumentos y cosas, y al otro día el clima es totalmente diferente a lo que ellos han predicho. Y me da una pequeña sonrisa, alegría, porque digo, el Señor Dios Todopoderoso es el que controla el clima. Digan lo que digan hoy día, mañana Dios tiene el poder y el control sobre el clima, y pueden decir que va a estar muy despejado, y si Dios quiere que mañana llueva, va a llover. Y hay una alegría de saber que Dios está en control de todas las cosas. Y me regocijo en mi espíritu por la salvación del Señor, por los grandes misterios que dejó en su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ahí el versículo 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, es lo que Él quiere. Hay un deseo en el corazón de Dios y Él no quiere la condenación
del mundo. Y Juan, el capítulo 3, nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no para que el mundo sea condenado. Él quiere la salvación del hombre, no quiere que el hombre muera en sus delitos y pecados. Ha provisto un plan de salvación. Y Dios es nuestro Salvador, es la frase que ocupa María. ¿Cuáles eran los designios de Dios si él hubiera querido en su soberana voluntad ejercer justicia y ejercer juicio sobre todos nosotros? Se menciona mucho Juan 3:16, y yo creo que la mayoría sabe el versículo Juan 3:16, pero el versículo 17, Juan 3:17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando hablamos ahí de la verdad, el Señor mismo dijo: yo soy el camino, en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el Señor, la verdad misma. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice un pasaje. Y otro pasaje dice: la verdad os hará libres, porque el Señor Jesucristo es la verdad. Que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro Señor. Él es el centro de todo lo que nosotros conocemos. Y ahí viene el texto entonces. Como decía el mundo religioso, al ver la virtud de esta mujer, María, nuestra hermana, al ver la virtud y sus cualidades y cómo la mano del Señor estaba sobre ella, entonces dicen: bueno, ahí hay una mediadora para llegar a Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Primero de Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios, al Dios que estaba alabando y exaltando María, el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios, y es un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un Dios, lo dice la Escritura, y hay un mediador. No hay otro, no hay otra. Cuando dice allí un Dios, tenemos que entender esa palabrita, un Dios, como cuando Dios en la antigüedad dice que se casa un hombre y una mujer, y ya no van a ser dos, sino que van a ser uno. Es la misma palabra que se ocupa para un solo Dios. Cuando dice: oye Israel, el Señor Jehová, el Señor tu Dios, uno es. Se ocupa esa palabra, que se ocupa para los matrimonios, que siendo dos, son uno. Acá cuando se habla de que, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, en la palabra allí, que es uno, pero es una unidad de varios. Colosenses nos habla de la deidad, la divinidad, Elohim. En Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es un Dios, pero también la palabra encierra algo plural, que es más de uno. Por eso es que en Génesis 1 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando está la torre de Babel dice: descendamos. Hay más de una persona, es plural, pero es un Dios, un Dios. ¿Y por qué repetimos esto? Porque hay un misterio en la palabra, que es la Santísima Trinidad. La palabra no la vamos a encontrar en la Escritura, lo decimos desde ya. Esa palabra, esa frase, Santísima Trinidad, se ocupa para que entendamos que está el Padre, que está el Hijo, que está el Espíritu Santo. Hemos mencionado 3 personas, pero al mismo tiempo es un solo Dios. Es un solo Dios. Pero aquí cuando habla del mediador, del que va a ser un medio para juntar dos cosas que antes no se podían juntar, como un puente, por ejemplo, un puente, y es buena la figura del puente porque en la antigüedad
había personas que construían y se especializaban en puentes. Y de ahí viene la palabra pontífice. Y nuestro Señor es el sumo pontífice. Es el más grande de los hacedores de puente, que ha juntado dos cosas que no se podían juntar, que era el hombre y que era Dios. Porque estábamos alejados de Dios, porque estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, estábamos alejados de los pactos y de las promesas que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y el Señor entonces nos ha juntado en un solo pueblo, la iglesia, siendo de cualquier país, no solamente de Israel, de cualquier país, podemos acudir al Señor. Y es como la frase que aparece también allí, Jesucristo hombre, lo hubiera dejado solamente en, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y hubiera terminado allí, pero no, agrega Jesucristo hombre. ¿Por qué lo habrá agregado? Es porque el Señor, lo estamos viendo ahora en Lucas 1, Él nació de una mujer, como nacemos todos los otros hombres, con la salvedad de que Él fue sin pecado y que su concepción fue virginal, porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, se le dijo a María, porque su concepción fue a través del Espíritu Santo. Y por eso es que Pablo dice que el misterio grande fue, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El mismo Dios viniendo a este mundo, andando en este mundo como un hombre, y como un hombre perfecto. Y para mostrarnos esto de su humanidad, lo presenta desde el comienzo, naciendo a través de María. En Gálatas 4:4 nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque el Señor nació de una mujer. ¿Era especial esta mujer? Obviamente que sí, lo vimos. La mano del Señor estaba sobre ella. El poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Pero el mediador, el centro de toda la escritura, no es ella. Y ella misma lo reconoce. El centro de todo es nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la palabra compuesta allí, Jesucristo, junta dos palabras. La palabra Jesús, que es su nombre humano, el nombre que el ángel le puso, y la palabra Cristo, que lo hemos visto también en otras oportunidades, que significa Mesías, o significa el ungido, la palabra Cristo. Así que todo el conjunto es nuestro Señor, es un mediador para nosotros. Engrandece mi alma al Señor, entonces dice María, y ahí vemos nuevamente, reconoce su bajeza, su pequeñez. Ha mirado la bajeza de su sierva, y podemos ver lo hermoso del espíritu de María, cómo ella nos da ejemplo de humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Ella considera a Dios lo más grande y se considera a ella lo más pequeña que puede haber. Y entonces engrandece su alma al Señor porque ha mirado su bajeza, su indignidad. De tantas personas mejores que ella pudo elegir Dios, pero la miró a ella. Y esas son palabras de María. Ha mirado la bajeza, la pequeñez de su sierva. Y cuando ocupa allí la palabra sierva es esclava. Y entonces proclama esto hacia el futuro, sabiendo lo que en su vientre había sido concebido, que era obra del Espíritu Santo, eran las promesas del Mesías. Y estas dos mujeres allí me las imagino también,
en el siglo primero, en una cultura, en un ambiente, tenemos el ambiente romano muy machista, tenemos el ambiente judío muy machista, pero aquí tenemos el comienzo del cristianismo, que vino a dar libertad a la mujer. Por eso no me gusta cuando algunos tildan de que somos un poco machistas, porque hay silencio en la mujer en las congregaciones, porque tienen que cubrir su cabeza. Cada una de esas cosas tiene su explicación bíblica, pero para nada es machista el cristianismo. Y si hay algún hermano que tiene estos conceptos de machismo, debiera sacarlos, porque el cristianismo vino a dar libertad a la mujer. Tenemos que entender las funciones son diferentes. Lo dije delante, el Señor hizo al hombre diferente, a la mujer diferente, y hacen un complemento. Las mujeres en el área que Dios las preparó para ello son mucho mejores que los varones. Y eso no es malo en ningún sentido. Son áreas diferentes de acción y que Dios nos hizo diferente. Dios nos hizo diferente. Ahí hay un estudio aparte para ver todas nuestras diferencias y cómo cada uno en su área, que el Señor las ha creado para esa área específica, somos mejores en esa área para el Señor. Bueno, esta mujer mira hacia el futuro y dice, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué es lo que está haciendo allí? En el espíritu está diciendo algo que hasta el día de hoy ocurre. Ella es feliz, es feliz. Fue feliz porque ella tenía la conciencia, estaba consciente de que en su vientre venía el Mesías, la liberación para las naciones. El Mesías, el ungido prometido, estaba en su vientre. Era la depositaria de todas las bendiciones para todas las generaciones. Y ella reconoce también todo lo que está viviendo, todo lo que está pasando, y lo reconoce como el poderoso. No atribuye ninguna cosa que le está pasando a algo de la naturaleza o a algo de la casualidad. Todo está en torno y gira en torno a lo espiritual. Las cosas que a ella le han pasado, las ha hecho el poderoso, el santo, el que es lleno de misericordia, lleno de bondad. Su misericordia es de generación en generación, dice ella, pero agrega a los que le temen. Este concepto lo tenía María, lo tenía el pueblo de Israel. Lo debemos tener nosotros también. En el día de hoy a veces se predica y se enseña mucha bendición, pero es como si las bendiciones vinieran solas. Pero siempre que habla la Biblia de bendición, como lo dice el apóstol Juan, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ya sea la salud, ya sea lo material, ya sea todo lo que uno puede pensar. Quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, dice el apóstol Juan. Entonces esta misericordia de generación en generación es para los que le temen. Cuando hablamos del temor, no es un miedo, no es un miedo. A los papás uno no les tiene miedo, porque nuestros padres nos quieren, nos aman, dan su vida por nosotros los papás. Entonces cuando decimos le temo a mi padre, no es el temor del miedo, es un temor de reverencia, de respeto. Y ese es el temor que tenemos que tener a nuestro Dios como Padre. Y obviamente como Padre, como dice el libro de los Hebreos, que al hijo que ama, el Padre lo disciplina. No tenemos que ser rebeldes tampoco a la disciplina del Señor. Cuando somos disciplinados por Él, tenemos que volver a enmendar nuestro camino. Bueno, a los que le temen, María está consciente de esto. Hay personas que le temen al Señor y hay personas que no le temen al Señor. Bueno, María consciente dice que la misericordia del Señor es sobre los que le temen, su misericordia. Y es poderoso, Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Ella ya lo tenía allí presente frente a su prima, que no podía tener un bebé y ahora está en su vejez.
esperando a Juan. Santo es su nombre, dice. Hizo proezas con su brazo. Hizo proezas con su brazo. Otra de las acciones que María dice también acerca de por qué ella engrandece al Señor con su alma, con su espíritu. Hizo proezas para siempre con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y aquí hay otra verdad que entiende María. Ella entiende que todo lo que hace Jehová, todo lo que había hecho en la antigüedad, ¿cuáles son las historias que tiene María en su mente? Hay una buena tarea allí para hacer. Cuando ella menciona todo lo que está ahí en Lucas, algunos lo atribuyen a lo que aparece en Samuel, donde había otra mujer que también había dado a luz. En el primer libro de Samuel aparece Ana, que había dado luz a Samuel, que había sido producto de un milagro también, donde Dios había hecho este milagro de darle a luz un hijo. Y Ana oró también y dijo en 1 Samuel 2, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Se parece cada uno de los versos que dice Ana, se parecen, pero para que María haya expresado todo este pensamiento de su corazón en esta oración, en este cántico, ella tiene que haber sido una señorita que escuchaba de la palabra del Señor, que tenía conocimiento de todo lo que Dios había hecho en la antigüedad. Y ahí nos deja también a nosotros una tarea de si estamos memorizando la palabra de Dios, repasando lo que sabemos ya. Cuando leemos esta frase, hizo proezas con su brazo, podríamos mencionar una historia o dos historias, o tal vez tres historias de cómo Jehová en la antigüedad hizo proezas con su brazo, o no podríamos mencionar ninguna. Esparció a los soberbios. ¿Nos viene a la memoria alguna historia de la Escritura? O a veces nuestra mente está con alguna película, con alguna serie, con algún reportaje de algún periódico. Jehová hizo proezas con su brazo. ¿Qué proezas hizo? Tenemos cómo él rescató al pueblo de Israel, cómo rescató a 3 jóvenes del horno de fuego. Tenemos cómo rescató al pueblo de Israel desde Babilonia y lo regresó a Jerusalén. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y aquí hay otro concepto que maneja María, que Dios conoce nuestros pensamientos. Podemos nosotros aparentar delante de los seres humanos, pero a Dios no podemos engañar, porque Él conoce los pensamientos del corazón, de nuestro corazón. Hasta allí llega su escudriño. Quitó de los tronos a los poderosos. ¿Acaso no vemos a Nabucodonosor, que Dios lo hizo vagar como un animal comiendo hierba por 7 tiempos, por 7 años, hasta que él reconoció Nabucodonosor que Dios era el que ponía reyes, quitaba reyes, y exaltó a los humildes? La historia que se me viene a mí, por lo menos, es cuando el pequeño pastor David, que cuidaba las ovejas de su padre, Dios lo unge como rey de Israel y lo exalta. No tenía ninguna condición de noble, no tenía por dónde llegar a ser un rey, pero Dios conocía el pensamiento de David, conocía el corazón de David,
y lo exaltó en su humildad. A José siempre estaba pendiente, corazón, en Dios. Todo lo que le pasaba lo atribuía a Dios, y de un día para otro Dios lo exaltó, lo exaltó. Engrandece mi alma al Señor, porque a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y aquí hay un concepto también que es manejado por esta mujer, María, de que el Señor lo dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. En el día de hoy, ¿cuántos luchan contra lo que es la pobreza? Y a veces se pierden en luchar contra eso y dejan de lado lo que es la fe, el púlpito y la Biblia, y se embarcan en luchas sociales, pero somos llamados al Espíritu, a salvar las almas, a sanar almas que están heridas. Pero aquí también tiene este concepto de que hay hambrientos, hay pobres y hay personas que son ricas, pero a ambos la Biblia dice que a ambos lo hizo Dios. Habían 4 leprosos después de una batalla. Ellos van al campamento enemigo y encuentran todo un campamento enemigo con las provisiones, y en la ciudad había hambre. En la ciudad estaba muriendo de hambre, y esos 4 leprosos se encuentran con todas las provisiones del ejército enemigo. A los hambrientos colmó de bienes. Me acordé de esa historia. Y a los ricos envió vacíos. El gran imperio de Egipto, con toda su pompa, con todos sus carros, su gente de a caballo, se enorgulleció y persiguió al pueblo de Israel. Era el imperio más rico de su época. Pero por perseguir al pueblo de Israel, ellos perecieron en el Mar Rojo, sus carros, su gente de a caballo, todo. Y después de eso ya no fue más el imperio, aquel gran imperio de Egipto. Vamos a quedar hasta ahí por el momento. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones